Hola y bienvenidos a nuestro canal. Hoy te vamos a enseñar paso a paso cómo instalar el ventilador de techo Odiel de Lighted, un modelo que combina diseño, confort y tecnología de última generación. Disponible en color blanco y con un espectacular plafón LED de líneas modernas, el Odiel no solo refresca tu hogar, también lo llena de estilo. Con sus 4 aspas retráctiles y motor DC ultra silencioso de 36 vatios, puedes elegir entre 6 velocidades para adaptar el ambiente a tu gusto. Además, su potente luz integrada de 54 vatios y 5300 lúmenes es regulable tanto en intensidad como en temperatura de color, perfecta para crear la atmósfera ideal en espacios de hasta 25 metros cuadrados. Al cambiar la temperatura de color, el ventilador combina la luz del anillo exterior y la del núcleo interior, tal y como se muestra en la imagen. ¿Te animas a instalarlo con nosotros? Antes de comenzar, asegúrate de tener todos los componentes incluidos en el paquete: difusor, manual de instrucciones, receptor y mando a distancia, cuerpo del ventilador, florón y soporte de montaje, vara, bola de suspensión, perno y pasador, embellecedores, tornillos y kit de equilibrio. El ventilador viene con una vara estándar de 127 mm montada previamente a la bola de suspensión. El embalaje contiene una vara más larga de 254 mm para techos más altos. Elige la que prefieras. Quita el perno y el pasador de la parte inferior de la vara, quita los tornillos y desliza la cabeza de la vara hacia abajo. Pasa con cuidado los cables que vienen del motor al colocar la vara. Acopla la vara al ventilador, atraviesa la vara con el perno y utiliza el pasador para bloquearlo. Aprieta los tornillos, desliza la cubierta por la vara hasta que tape la base. Y atraviesa también el florón y el embellecedor con la vara. Pon la cabeza de la vara en su lugar, aprieta los tornillos y no te olvides de conectar el cable de tierra. Por comodidad, lo mejor es que ahora conectéis el difusor antes de instalar el ventilador de techo. Conecta la fuente de luz, inserta el difusor y fíjalo mediante un giro. Asegúrate de que en el lugar de instalación tienes espacio suficiente. La distancia entre las aspas y el suelo debe ser como mínimo de 2,3 metros y debe haber al menos 1 metro entre las puntas de las aspas y la pared o cualquier otro objeto. Antes de comenzar, desconecta la electricidad. Atornilla el soporte de montaje al techo. Asegúrate de que el punto de instalación pueda soportar al menos 30 kilos de peso. Escoge los tacos y tornillos adecuados al tipo de superficie donde lo vayas a instalar. Nosotros ya tenemos este espacio preparado. Si tu techo es de escayola, lo mejor es que utilices tacos de balancín. Levanta el conjunto del ventilador sobre el soporte de montaje. Gira el ventilador hasta que la bola de suspensión encaje en la ranura del soporte. Coloca el receptor en el hueco del soporte de montaje con el lado plano hacia arriba. Conecta cada juego de cables que sale del motor con el mismo juego de cables que sale del receptor y conecta este con la regleta instalada en el soporte de montaje. Conecta la alimentación y finalmente el cable de tierra. Esconde bien todo el cableado dentro del embellecedor y fija los tornillos. Si el ventilador y el mando no están sincronizados, sigue estos pasos. Enciende el ventilador desde la pared y acto seguido pulsa el botón Pair Code o Fan Off del mando hasta oír un pitido. Si no lo consigues, apaga el ventilador y repite el proceso. El mando a distancia te ofrece un control total del ventilador de forma cómoda y sencilla. Ajusta la velocidad, regula la intensidad y el tono de la luz o programa el temporizador. Todo con unos pocos clics y sin moverte del sitio. Fácil, rápido y siempre a tu alcance. Los ventiladores Odiel de Lighted son la mezcla perfecta de innovación, diseño y comodidad y quedan bien en cualquier habitación. ¿Te ha gustado este tutorial? Déjanos tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias por acompañarnos y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.